Saludos, apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos a una oportunidad más que nos da la vida de compartir con ustedes 15 minutos de sabiduría en este tu canal, tu espacio juvenil. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Un gusto, un placer, un privilegio poder repasar contigo la lección correspondiente a esta semana. Yo soy Odelsa Dishmey Y Nelson de la Cruz. Y estamos aquí para compartir contigo y tener una oración. Oremos. Dios, gracias por compartir la palabra el día de hoy. Bendice a nuestros oyentes como nosotros a estudiar la misma. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nos cuentan una historia de un hombre llamado Frank. Caminaba en la oscuridad de la noche, en la penumbra, donde el sol, en oscuridad, se veía como un lienzo de color. Y en la oscuridad, en un camino no conocido, un hombre le llama y le dice: Frank, ¿eres tú el impresor? Aquel hombre se sorprendió, porque aquel que le llamaba lo conocía por nombre y su propia actividad de vida. Y cuando le cuestionó: ¿cómo sabes mi nombre y lo que hago? Aquel hombre le planteó y le dijo: porque eres idéntico a tu hermano. Me contó que tenía uno, y al verte caminar me di cuenta que eras tú. Esta historia nos refleja algo muy poderoso que vamos a estudiar en el día de hoy, con respecto al santuario. El santuario que Israel tenía en la tierra. Y hoy veremos el tema del santuario celestial, aquel lugar donde el verdadero y único sacerdote oficia por cada uno de nosotros. De tal manera que en la historia de hoy vamos a caminar un camino impresionante y te invitamos a que dediques tiempo en oración para estudiar con nosotros el tema de hoy. Así es. Y en su parte inicial vamos a hablar acerca de las relaciones. Bueno. Cuán importante es el tema de la relación en lo que tiene que ver con el tema del santuario. Amén. Desde el libro de Levítico podemos ver cómo el Señor establece lo que era importante para el santuario terrenal, Amén. que era una figura, una sombra del santuario celestial. Pero hay un tema que deberíamos dejar bien en claro, y es que para Dios es de vital importancia en ambos pactos, tanto en el antiguo como en el nuevo, las relaciones con su pueblo. Tener una relación cercana era vital para nuestro Dios. Y cuando hablamos de relaciones, hay tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Una relación debe tener comunicación, interacción y contacto. Si no tiene estos tres elementos, podríamos decir entonces que se trata de una relación disfuncional. Y nunca ha sido el propósito de Dios tener una relación disfuncional con su pueblo, sino más bien una relación activa, una relación viva, una relación real. Por eso el Señor establece este santuario en la tierra, en el cual Él dice que quiere habitar con su pueblo, quiere estar con cada uno de sus hijos, y pidió que le hicieran un tabernáculo, en el cual, como dice en el libro de Levítico y también en el libro de Éxodo, Él pudiese habitar con el pueblo. Una pregunta importante que debemos hacernos es: ¿para qué quiere Dios habitar en medio de nosotros? Pues la Biblia da respuesta. La Biblia dice en el libro de Levítico que Dios quería andar en medio de su pueblo, estar en medio de su pueblo. Y en el libro de Éxodo dice que habitaría, ¿verdad? Que le establecieran un santuario y que Él habitaría en medio de cada uno de nosotros, cuya intención principal, como dije anteriormente, es establecer una relación con su pueblo y tener una interacción continua para que la relación sea totalmente funcional. Hoy queremos hacerte la invitación de que permitas que tu cuerpo, que es un templo, se constituya en un santuario donde Dios pueda habitar y donde tú puedas relacionarte con Él. En el santuario terrenal veíamos una acción importante para la vida de las personas, que se resume en tres palabras. Las voy a leer: pecado, sacrificio y aceptación. Sin sangre no había remisión de pecado. Por lo tanto, la actividad continua en aquel santuario era derramamiento de sangre. Continuamente el pecador venía con un sacrificio de sangre para alcanzar el perdón. Por lo tanto, el santuario era vital para renovar la vida de todos los judíos. Entonces, por eso hay un texto que dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Exactamente, y en Levítico 1 al 7 se estableció el sistema de sacrificio que los judíos llevaron durante miles de años. Muchas personas quizás no le ven el sentido el día de hoy, pero este sistema de sacrificio era cómo ellos podían presentar
un sustituto por el pecado que habían cometido. Un simple cordero e inocente cordero tomaría el lugar por todos los pecados que había cometido esa persona o el individuo. Esto es importante porque la persona que había pecado y que había hecho lo incorrecto había violado la ley. Entonces la ley no podía ser obviada, la ley no podía ser ignorada o la ley no podía ser pasado por alto y simplemente dejémoslo así. Alguien tenía que morir. Como el hombre no podía morir más de una vez porque no somos eternos, entonces Dios instituyó el sistema de sacrificio para que los judíos, cada vez que cometieran pecado, depositaran sus pecados sobre un cordero que simbolizaba algo más que un simple cordero terrenal. En la parte del martes podemos ver también algo muy interesante en la lección de escuela sabática, la sustitución. Ese cordero que era llevado en lugar de ellos era un sustituto, porque la ley exige la muerte, pero la ley exige la muerte no porque la ley fuera mala. Lo malo es la debilidad del hombre que viola la ley, que viola el mandamiento. Entonces el sustituto era ese cordero que cada día ellos sacrificaban. Quiero leer textualmente una parte de la lección del martes, que nos dice, no cabe duda, uno de los temas claves, sí, el tema clave del Nuevo Testamento es que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Ese cordero que los judíos sacrificaban en el Antiguo Testamento día a día era un símbolo del sustituto. ¿Era el cordero que sacrificaron los judíos el sustituto? Claro que no. Ellos tenían que sacrificar ese cordero confiando y amparándose en la muerte de Jesucristo. En el Nuevo Testamento el tema importante es que Cristo es nuestro sustituto, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro intercesor. Amén. Hablemos de la parte de sustituto. Los judíos, como ya decíamos, sacrificaban cada día sus corderos en símbolo de sustitución de sus pecados. La muerte era inevitable. La ley exige que alguien muera. Y como ellos no debían morir o no podían morir porque entonces no podían continuar viviendo, Dios instituyó este sistema para que ellos confiaran en la muerte de Jesucristo. Con la llegada de Jesucristo a la vida, entonces Él se sacrificó como cordero. ¿Recuerda bien lo que Juan le dijo cuando lo bautizó? ¿Qué dijo Juan cuando lo vio venir? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y por qué yo digo el Cordero de Dios? Porque los corderos que seleccionaban los judíos eran sus corderos, sus ofrendas, que fueron seleccionados porque Dios lo instituyó. Pero Cristo es el Cordero perfecto, que cuando se estuvo en la cruz, Satanás no estaba interesado de que Cristo muriese. Ahora, mi amigo, tú vas a entender por qué utilizó al ladrón. Y le dijo, si eres hijo de Dios, desciende. También los que estaban allí le reclamaban lo mismo, porque Satanás quería que Jesús dejara de morir por cada uno de nosotros. Por eso ahora vas a entender cuando Él dijo, si es posible, traspasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo sabía que era su deber morir. Cristo no quería morir. Él no quería morir porque nadie anhela la muerte, pero Él tenía que morir por ti, morir por mí, porque sin su sacrificio y sin su sangre, tú y yo no hubiésemos podido tener la salvación que hoy nos ofrece la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Hablando y dándole continuidad a este repaso, Amén. Ya hablando de la parte del miércoles, que nos habla acerca del sumo sacerdote. Qué bueno. Lo primero que queremos establecer es que en el santuario terrenal giraba en base al sacrificio de animales, como ya mi esposo lo acaba de mencionar. Sin embargo, el sacrificio no terminaba con la muerte del animal. No, allí empezaba. O sea, exactamente. Muy bien. Ese era como el inicio, ¿verdad?, de este proceso. El paso a seguir era que el sacerdote asperjaba la sangre del cordero sacrificado en todo el santuario y como representante del ser humano pecador, recordando siempre que este cordero era inocente porque él no había cometido ningún pecado. Claro que no. Era realmente la persona que lo llevaba quien era el verdadero y genuino pecador, pero ahora en calidad de pecador arrepentido. Esto es importante que lo subrayemos. Hay que hacer notar que todo este servicio, todo el servicio del cual nosotros estamos haciendo mención, estaba representado a través del sacrificio como sombras y símbolos de lo que realmente iba a suceder con el sacrificio de Cristo
y lo que Cristo iba a hacer por el ser humano o por todo el mundo, porque lo que Cristo hizo no lo hizo por un grupo de personas, lo hizo en favor de la humanidad en sentido general. Así como los símbolos no terminan con la muerte del animal, tampoco el sacrificio de Cristo por nosotros y su obra de salvación terminó con la muerte de Cristo en la cruz. En el libro de Hebreos encontramos el siguiente mensaje y nos dice que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del Padre allá en el cielo, ministro del sacerdocio del verdadero tabernáculo, hecho por Dios y no por la mano humana. Amén. Dice que este sumo sacerdote, un sacerdote perfecto, está en el atrio o el santuario celestial, Amén, ministrando en favor de cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros establezcamos que en el terrenal había un sacerdote, un santuario y un ministerio. Amén. De igual manera, en el celestial hay un sacerdote, pero en este caso es Cristo Jesús, el sacerdote sin pecado, un sacerdote perfecto. Hay un santuario. ¿Y qué podemos decir de este santuario? El verdadero, porque es el santuario conforme al cual sirvió de modelo para hacer el terrenal. Claro. Y también hay un ministerio significativo en favor de la salvación de toda la raza humana. Y esto te incluye a ti también que escuchas este mensaje. Lo que eran símbolos, imágenes y sombras en el primer pacto también se hizo una realidad en el segundo pacto a través del sacrificio de Cristo Jesús. En lugar de un animal estaba Cristo como Cordero inmaculado. En lugar de un santuario, entonces tenemos en el nuevo pacto el santuario celestial al cual ya hemos hecho referencia. En lugar de un sacerdote humano, pecador y capaz de cometer errores constantemente, tenemos un sacerdote perfecto, el Jesús, quien ministra en favor de cada uno de nosotros en el santuario celestial. Y en lugar de la sangre derramada de un cordero, la sangre de Jesús, quien fue sacrificado. Finalmente, con relación a este punto, queremos dejar establecido lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Y él dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Querido amigo, no descuides tu salvación. Prepárate porque el Señor viene muy pronto en favor de cada uno de nosotros. Amén. El ministerio sacerdotal de Jesucristo es muy importante, así como su muerte. Tristemente, las personas solamente concentran su vida en hablar de la muerte de Cristo. Pocas personas saben que lo más importante en la vida de Cristo es lo que está haciendo hoy día. Él no solamente murió por ti. Dice la Biblia que Él cargó con nuestros pecados. Lo que hacía el sacerdote terrenal era interceder por la nación judía, como era su deber, para limpiar los pecados de ellos. Cristo hace esto. Y lo más importante es que cuando Moisés construyó el santuario, la Biblia nos dice que construyó conforme al modelo que Dios le presentó. Esto es así. Lo que quiere decir es que el santuario terrenal no es el importante, era la réplica. El original, según el libro de Hebreos, se encuentra en el cielo. Y como es el original, entonces el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de los arónicos. Su sacerdocio tiene la particularidad de que Él está limpiando de verdad los pecados de nosotros. Él cargó tus pecados. Y cuando hablamos de cargar, Él nos invita a que liberemos nuestra vida de esa carga de pecado. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice en un texto que queremos leer contigo: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Ahora Él intercede por nosotros. Ahora Él hace acto de clamación ante el Padre, para que el Padre acepte el sacrificio de Cristo en tu lugar, para que tú y yo podamos tener la vida eterna que Él nos ofrece. Te invito, antes de concluir esta parte de la lección, a que cuando tengas necesidad de clamar a alguien para que te escuche, no clames a ningún humano que haya vivido en esta tierra, por digna que sea su vida, porque no tiene cualidades para poder interceder por ti. El único que tiene cualidades para interceder por ti es aquel que murió por ti en la cruz. Es aquel que es llamado nuestro sumo sacerdote,
Cristo Jesús. Amén. Finalmente, mis queridos amigos y hermanos, queremos recordar algo que Jesús dijo. ¿Y cuáles son las bendiciones de eso? Jesús dijo que el que le confiese ante los hombres, Él hará 3 cosas en favor de esa persona. Y ahí están las bendiciones. Primero, Él le confesará ante Dios. Segundo, será su testigo en el juicio. Y tercero, será nuestro representante en el cielo. La invitación que te hacemos, Nelson y yo, en este momento es: confiesa a Jesús como tu Salvador, que tras el sacrificio que Él hizo, Él te dará salvación y vida eterna. Dios les bendiga en esta hora. Gracias por estar con nosotros en estos 15 minutos de sabiduría. Hasta la próxima. Bendiciones.